Bueno, buenas tardes. Encantada de que estemos aquí, unas bastantes mujeres de la red y algunas de que os estáis incorporando por primera vez y que también nos damos la bienvenida para poder hacer este primer webinar de este curso académico. Este año hemos podido programarlos para que cada mes tengamos uno. Este mes tendremos dos, pero habrá uno mensual y podréis planificar un poco. Ya sabíamos que era difícil encontrar el día, el momento, todo el mundo tenemos muchas cosas a la vez y por eso hemos hecho unos días el martes, otros jueves, para que podamos irnos incorporando. Así todas las profesionales de la red podréis acceder, después lo grabamos y lo podréis escuchar. Algunas hoy les era imposible y nos lo pidieron. Bueno, hoy vamos a hacer un diálogo con Regina Bayo Borràs Falcón, que es psicóloga clínica y psicoterapeuta psicoanalítica y que actualmente es presidenta de la Comisión de Psicoanálisis del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y es miembro y docente de Gradiva, una asociación de estudios psicoanalíticos de Barcelona. Es socia de nuestra red, de la Red Estatal de Mujeres de Profesiones Sanitarias, que realmente puesto así queda muy elegante, Red CAPS, y es colaboradora de la revista Intercambios de Papeles de Psicoanálisis y de nuestra revista de Mujeres y Salud. Ella realiza formación continuada y supervisión clínica en servicios públicos y privados que trabajan con infancia y mujer. Vamos a dialogar con ella durante unos 45 minutos de diálogo y después tendremos 45 minutos en que el diálogo será vuestro. O sea que os podéis ir imaginando cosas que queráis preguntar, reflexionar y comentar y acabaremos a las 8:30 en punto. El libro tiene que haberos llegado online con la convocatoria. Si alguien no lo tiene, lo podrá pedir porque el libro os lo hemos enviado a todas las personas que os habíais inscrito. El libro se titula Bella Durmiente, el malestar de no ser conscientes. Pero el libro tiene un largo contenido y en el malestar de no ser conscientes se entremezclan muchos aspectos. En primer lugar, quiero felicitar a la editorial, porque la editorial está dirigida o organizada por Gemma Cánova Sau y la editorial Victoria Sau ha empezado a hacer esta iniciativa de libros online que nos parece muy interesante para lanzar. También nos gustan los libros en papel, pero si no se puede, mejor online, que tenemos muchas cosas que decir y seguramente muchas también podemos pensar en el futuro en escribir algunas cosas que no nos publicarían en una editorial y sí en una editorial de libros online. Por tanto, felicitar a la directora de la colección, a Gemma Cánovas, que también es socia de nuestra red. A mí realmente su madre, Victoria Sau, fue una mentora intelectual, porque ella siempre, aparte de todos sus trabajos, me grabó una frase que ha guiado mi vida. Ella decía, las mujeres tienen órganos que no sienten como suyos, cuyas funciones les son ajenas y de las que disponen los entendidos en el terreno que sea. Y eso me ha guiado muchos años porque nosotros somos una red de entendidas en figura, entendidas en el terreno que sea, de salud. Somos una red de profesionales sanitarias y en esta red tenemos unas contradicciones porque trabajamos con el malestar, las emociones, el sufrimiento y el dolor de las personas que atendemos, pero también tenemos nuestro propio dolor, nuestro propio sufrimiento, nuestras emociones y nuestro malestar. ¿Y cómo podemos lidiar con los dos malestares y los dos sufrimientos, el nuestro y el de las personas que atendemos? Bueno, no es la primera pregunta, Regina, solo lo lanzo como un leitmotiv de toda esta tarde, porque ya lo iré volviendo a preguntar. Por tanto,
este periodo de reflexión que nos vamos a dar es un diálogo entre expertas. Regina también ha atendido pacientes, aunque ahora sea más profesora, pero creo que no sé, la invitación a leer este libro es también una invitación a la reflexión sobre muchos de los malestares que tenemos las mismas profesionales, tanto como cuando atendemos como cuando tenemos que trabajar con nuestra propia dinámica, con nuestro propio inconsciente, pues todo esto lo tenemos que ir pensando. Felicito también a la ilustradora que me ha encantado, la Diana Rasnovic. Después os miré, pensad en los dibujos que está perfecta, incluso para luego hacer presentaciones, ¿no? Entonces, creo que este libro, que es complejo porque intenta abarcar muchos aspectos de la atención y de los sufrimientos de los seres humanos que tenemos delante, nosotros lo hemos titulado ¿Cómo podemos despertar, cómo podemos hacer que las mujeres, y nosotras mismas somos también mujeres, además de profesionales, podemos despertarnos y hacernos conscientes y hacernos protagonistas de la salud? Esta es una línea de la red CAPS y del mismo CAPS. El CAPS en su declaración fundacional decía que quería hacer a la ciudadanía protagonista de su salud. Pero todas las que trabajamos con pacientes y atendemos sabemos lo difícil que a veces es que la persona se haga protagonista de su salud. Entonces, veréis que el libro, las que ya lo hayáis podido ojear, tiene tres grandes apartados. El apartado primero, bueno, son unos recuerdos de cómo el franquismo nos llegó a afectar con diversas fotografías, que también, aparte de las de Diana y las ilustraciones de Diana, es interesante reflexionarlos porque aunque hay gente más joven en la red, algunas de las que estamos aquí fuimos a escuelas en que a veces se cantaba el cara al sol. O sea que tenemos aquí una larga experiencia de cómo esto se nos ha ido colocando en nuestras mentes. Entonces, claro, el libro es muy interesante para reflexionar diversos aspectos porque empieza con las turbulencias en la adolescencia, con todos los problemas que han surgido desde la pandemia, con el aumento de problemas de salud mental y el suicidio, ahora la pornografía, el acoso, el abuso sexual, todo esto tenemos aquí cantidad de problemas que algunas de vosotras que trabajáis con adolescentes ya habéis constatado. Tiene un segundo apartado grande del dolor, la depresión, la violencia, cómo lo trabajamos, y tiene el aspecto de maternidad, hay más que una. Interesante reflexionar también, no de madre no hay más que una, sino al revés, que pueden haber muchas formas de ejercer, y el gran capítulo del malestar emocional. Entonces, Regina, ahora ya callo y te hago una primera pregunta. ¿Qué te ha impulsado a escribirlo, este libro? ¿Qué te ha impulsado a reunir todo este material? ¿En quién pensabas cuando lo estuviste recopilando? ¿Y crees que podemos despertar a las bellas durmientes? ¿Y con qué recursos? Pero primero el impulso y luego me explicas lo de la bella durmiente. ¿Estás por aquí, Regina? Sí, Que sí, te estoy, no me he veo. ido, no me he ido. No te has ido, ¿eh? No, No, ahora te veo la imagen, ya está. ya Pues está. ahora explícame un poco esto. Te Bueno, pregunté muchas después. gracias, Karma, porque bueno, cuando os planteé poder tener un webinar para hablar del libro, pues es precisamente también porque sé que hay muchas profesionales que estáis, bueno, en el fregado, ¿no? Como se dice, remangadas, con pacientes de todas las edades, desde la casi pubertad, adolescencia, hasta, bueno, esa llamada edad ya tardía, con una diversidad enorme de problemáticas que aparecen a través de un síntoma, que aparecen a través de una demanda que a veces no tiene que ver mucho con la problemática y que detrás de ese síntoma o de esa problemática pues hay una persona con una historia, con un contexto
familiar, con un contexto social. Este libro, en realidad, bueno, recojo algunos textos y ensayos que he ido elaborando a lo largo de años. O sea, que a veces un artículo me ha durado 2 o 3 años, sobre todo los de violencia y los de, por ejemplo, los de salud mental también. Y hay otros pues que han tenido una elaboración, bueno, más reducida. De todas maneras, ¿qué es lo que me ha motivado a recogerlo? Me parece que hay algún Sí, micro que está abierto. exacto. María Ahora iba. José, María José, el de María José. Sí. quizá hay alguno que está abierto, Jero. Bueno, claro, la vida doméstica, ¿no? Y los hijos pues están siempre presentes, no podemos hacer esa disociación, ¿no? De estar en el trabajo, estar en una conferencia y ocuparnos de todo lo demás. Hay disociaciones operativas, pero bueno, hay algunas que son escisiones y entonces ya desconectas y no puedes integrar lo demás. Yo conocí a Victoria Sau, bueno, esto lo explico en la introducción, pero hago un 5 cèntims, como dicen en Cataluña, un poquito de resumen. Yo conocí a Victoria Sau en el banco de la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, porque entonces psicología era filosofía y letras, sección psicología, y era pues eso, una persona, una mujer que había entrado pues ya con los mayores de 25 años, nos llevábamos 20 y tantos años de diferencia y enseguida nos pusimos a charlar y yo tengo, bueno, ese recuerdo inolvidable e imborrable que he compartido también con Gemma, con su hija, de que le invité a la primera conferencia que ella dio en su vida, porque no había dado nunca antes una conferencia. Le dije, mira, estamos haciendo el 8 de marzo en el año 72 y entonces realmente pues había más vocalías de mujeres que militantes del movimiento feminista. Y le dije si quería venir a explicar el 8 de marzo y me dijo que sí, que encantada, que no había dado nunca una conferencia y fijaros la cantidad de conferencias que después llegó a dar y la cantidad de libros y la cantidad de clases y de asignaturas que llegó a dar, sobre todo psicología diferencial, en la facultad. O sea que realmente es algo inaugural. Y cuando Lola González Luna y también Gemma Cánovas, pero me invita a hacer una edición de los artículos y de las reflexiones que he ido haciendo a lo largo de mi vida profesional, bueno, pues enseguida, claro, me fue algo pues muy grato porque a Victoria la conocí, pues las dos estudiando psicología, las dos atendimos a un primer paciente y también a Gemma. Un momento, Regina. Alguien tiene el micro no cerrado. Por ejemplo, una persona que se llama Jero. Jero, intenta. Digo que Jero intente cerrar el micro. Sí, a ¿Eh? ver si te puede escuchar, porque a veces Más no que está un nada poco que liada. se oyen, sí, se oyen algunos Entonces, ¿qué crepitantes. hice? Hice, pues, he recogido a partir de mi experiencia no solamente como, bueno, como militante, como activista feminista, que duró sobre todo hasta que tenía casi 30 años, y a partir de los 29, como ya empecé a trabajar en serio en la clínica, bueno, no me daba para todo o preferí ponerme a hacer una formación en serio, ¿no? De lo que es trabajar con personas que sufren, con personas con problemas, con situaciones de riesgo, con familias complicadas, con niños con trastornos graves. Infancia y mujer siempre ha sido pues una tarea profesional a la que me he dedicado. Y eso me ha llevado también a ir realizando una serie de ensayos, son artículos, ensayos, en donde he reflexionado sobre cada una de las problemáticas que en ese momento, bueno, ya sabéis que la fibromialgia tuvo como un momento de esplendor y en donde, esplendor en el sentido que se reflexionó mucho sobre eso, sobre el tema de la depresión también, sobre el tema del embarazo adolescente, sobre el tema de ahora estamos con otras problemáticas, por ejemplo, lo que le sucede a las adolescentes en el mundo virtual, en el mundo de las redes sociales, como hay un engaño generalizado del cual ellas no pueden desenredarse, están enredadas en esos engaños, ¿no? Respecto de la imagen, respecto de los valores. Hay toda una serie de temas que son los que yo he ido ¿no? poniendo en cada una de estas 4 grandes etapas de la vida. Estaba pensando que quizá
La de la etapa más avanzada, Ana Freixa seguro que sabe mucho más que yo, con lo cual a esa tampoco yo me he dedicado al completo, pero sí todo lo que tiene que ver con... Yo diría que hay como algo que atraviesa, ¿no?, el tema del sufrimiento o la problemática femenina, que tiene que ver con la capacidad, la posibilidad de elaboración de duelos. Es decir, en la adolescencia se elaboran o se tienen que poder elaborar o encajar una serie de pérdidas, la infancia, ¿no?, por ejemplo, o la dependencia de los padres, la protección, el estar arropadas, etcétera. En la edad media de la vida hay otra serie de pérdidas también que se dan y duelos que a veces necesitan ese tiempo que no se tiene, no solamente un tiempo diacrónico, sino también un tiempo interno, el tiempo interno de poder entender qué es lo que se ha perdido o qué significa en cada una de nosotras lo que se ha perdido. El tema de la maternidad, también abordo el tema de la reproducción asistida con toda la complejidad que eso conlleva, porque me parece que no se acaba de pensar a fondo y cuando se piensa se llegan a conclusiones a lo mejor de una manera un poquito rápida, y eso tiene enormes consecuencias, no solamente para las madres, sino también para los hijos y las hijas respecto de ese tipo de tecnología aplicada a la reproducción. Y después, por supuesto, ¿no?, lo que es la atención en el malestar psicosocial, no solo, bueno, desde una perspectiva también psicosocial y no solo biomédica, de lo que es el malestar de las mujeres. Hay un artículo en concreto que se titula ya así directamente, Mujeres y niños primero en ser atendidos, primero en ser escuchados, primero en poder ser sostenidos, porque de ellos depende, bueno, pues muchos otros, ¿no?, actores que están al lado en las mujeres y de la infancia, pues un futuro como personas, pues más o menos saludable. Eso sería, para las que no lo conocéis, bueno, pues como un pantallazo. Después cada uno de estos temas pues tiene su elaboración. No sé si contesto lo que me estás preguntando, planteando. ¿Cómo lidiar con los dos malestares, ¿no? Bueno, digamos, fijaros, o sea, es que nos seguimos haciendo la misma pregunta, que no me acuerdo, este libro de Carmen Rico Godoy, ¿no?, Cómo ser una mujer y no morir en el intento. O sea, fijaros que han pasado, no, como por lo menos una generación desde que aquel libro lo leímos y sabemos lo divertido que era, pero al mismo tiempo lo trágico del día a día de muchas mujeres. ¿Cómo ser una mujer y no morir? Nosotros podríamos decir, y no enfermar, o no empeorar, ¿no?, en el intento de, porque ¿qué es ser mujer? Bueno, pues para cada una es algo diferente, cada una tiene unos anhelos, tiene unas fantasías de lo que es ser mujer, que se cultivaron en la infancia, después se modelaron en la adolescencia y luego se pusieron a prueba en la adultez y después es la prueba del algodón, ¿no?, si sirve o no sirve. Pero son muchos retos porque, o sea, sí que es tanto porque es un poco malabaristas de la vida, ¿no? También malabaristas de la vida. Hubo una jornada que la titularon así en Caladona, aquí en Barcelona. Las mujeres son malabaristas, es decir, tienen que sostener personas mayores, personas enfermas, a veces una pareja inestable, unos niños en crianza o adolescentes que generan unos retos impresionantes, unos retos también personales y profesionales, si los tienen, y al mismo tiempo todo lo hacen con unos recursos personales, muchas veces precarios, algunas veces insuficientes, otras veces ya como periclitados, diríamos, o sea, como con unos referentes que tienen que ver, bueno, pues con la época o de la madre o de la abuela, ¿no?, que tenían otros referentes, otros valores, aunque fueran luchadoras y se esforzaran mucho, pero había todo un contexto que las llevaba por un determinado camino. O sea que es un trabajo psíquico enorme. No solamente es que sean muchas horas cada día y duras, y además
de espacios de atención diferente. No es lo mismo estar atendiendo a un bebé que a una persona mayor, que, ¿no?, pues un jefe en una empresa. O sea, que todo eso requiere un gran esfuerzo emocional, psíquico, mental, digamos, también cognitivo, de formación, ¿no?, de contención de ansiedades, de las propias, de los demás, sobre todo de los enfermos y de los pequeños, y pone a prueba, digamos, la resistencia. Nosotros diríamos, bueno, pues de su yo o de su personalidad o de sus capacidades de articulación e integración de los diferentes espacios y atenciones o ocupaciones que tiene que hacer, porque eso requiere una capacidad creativa a veces, ¿no? Creativa, inventiva, digamos, de solucionar. Las mujeres siempre han tenido una posibilidad de resiliencia, se han ayudado las unas a las otras, las vecinas, en el campo, en el vecindario, digamos, en la familia, las mujeres que no tenían hijos a las que tenían, las mujeres mayores a las que estaban empezando. Esa capacidad de resiliencia está, pero de todas maneras, cuando no se acierta, y aquí diríamos lo de no ser consciente, cuando no se acierta ¿en qué? No se acierta en cómo y cuándo tener relaciones sexuales, las primeras, eso tiene unas grandes consecuencias para la vida de una mujer, no solamente abortos, embarazos no deseados, enfermedades, traumatismos también emocionales por haber sido seducidas cuando no. Eso es un primer momento importantísimo de apertura al mundo externo. Otro momento tremendo es la elección de pareja, porque puede ser realmente, cuando lo piensan, se dan cuenta, una gran equivocación y a veces no se puede salir de allí, es muy difícil, muy complicado, tiene muchos riesgos. Otro momento es la maternidad, evidentemente, ¿no? Tener, no tener hijos, cómo, con quién, cuándo, para qué, de qué me va a servir, si es realmente un deseo o es más una necesidad porque me da miedo la vejez, estar sola, porque yo, ¿quién no quiere, ¿no?, es tener a alguien cerca y querido cuando se es mayor o cuando está en fin? Hay una serie de vertientes y de cruces de caminos a lo largo de la vida de las mujeres. De los hombres tienen las suyas, evidentemente, no le vamos a dar mucho espacio ahora a los hombres, pero también sería como para dárselo, en donde hay que hacer muchas elecciones y esas elecciones muchas veces se hace, bueno, pues a veces desde, como diríamos, filias y fobias, o sea, desde miedos, ¿no?, o desde pasiones. Y vamos, tampoco es que tengamos que estar apuntando que todo el mundo tengamos que tener un mundo sensato y que vayamos a acertar, pero realmente todas, ¿no?, lo sabemos porque ya no somos jovencitas, que cuando estamos delante de un paciente, yo en mi consulta, en la consulta médica, en las enfermeras, estamos delante de una persona, de una mujer que tiene una realidad a la cual ha llegado y que muchas veces aquella pues no sabe qué hacer con ella, le pesa, le molesta, le inquieta, le abruma, no sabe cómo salir, no sabe cómo llevarla y finalmente se fractura, y no solamente porque tenga algún accidente, sino que se fractura psíquicamente, y otras veces, bueno, pues puede un poco ir manejando en ese malabarismo, en esa coyuntura, con sus propios recursos. Con esto no quiero decir que, y eso también lo planteo en casi todos los artículos del libro, que el malestar venga solamente del mundo externo, de lo psicosocial, tiene un peso enorme, pero no solo. Desde la psicología, desde el psicoanálisis, desde la medicina, desde la vida personal sabemos que el malestar primero viene de nuestras relaciones y nuestros vínculos con nuestros seres queridos primeros, que son, bueno, pues papá, mamá, mi abuela, mi abuelo, mi tiet, ¿no?, o mi primo, o en fin, estos son los primeros. O sea que aquí tampoco vamos a sociologizarlo todo. Por lo menos en mi campo, tenemos que darle la importancia que tiene, pero no solo. Y claro, enfrentarse cada una a nivel individual con lo propio, lo personal, a veces es difícil. A veces es más fácil, ¿no? Cuando decimos tenemos un enemigo externo, a veces decimos que es más fácil. Déjame preguntar aquí en este punto, ¿no? Venga.
dices, creo que el malestar de no ser conscientes de este malestar, que es un hilo conductor en la vida de muchas personas, has dicho cómo y cuándo hacer como un momento importante en cada decisión. Las profesionales sanitarias de todo tipo, enfermeras, matronas, médicas, psicólogas, sexólogas, todas las que estamos aquí en la red, tenemos también algunos aspectos de bellas durmientes, quizá. O sea, en el aspecto de que el malestar de no ser consciente de alguna decisión nos puede arrastrar. Y aquí veo el malestar emocional, el gran capítulo que has puesto al final de malestar emocional, que me parece muy interesante siempre escucharte, porque tú trabajas bien el tema de las emociones y a veces de las emociones en el acto médico y es igual, y psicológico y tal. A veces en el psicológico se trabajan mejor, pero así todo, a veces no dejamos salir la emoción. ¿Crees que este malestar emocional puede tener repercusión en lo más profundo, íntimo de las mismas profesionales que trabajan en la sanidad? ¿Crees que tendríamos que poder tener espacios para poderle trabajar mejor? Porque ¿crees que las profesionales somos conscientes de, en general, seguramente hay de todo, pero ¿crees que podríamos mejorar los aspectos de conciencia en este malestar emocional? Bueno, a ver, ¿cómo lo voy a intentar darle una coherencia? Mira, el primero de los artículos, que no ha sido, es inédito, o sea, en el libro es el primero, que es sobre el amor, porque nosotros nos dedicamos a una tarea que tiene como base el amor. Aunque no lo podamos como decir así, ¿no? Porque quedaría muy cursi. A veces he pensado que el libro de Bella Durmiente despierta es como un poco cursi, ya me estoy empezando a cansar del título, pero bueno, todavía puede que siga siendo útil para hablar del despertar, sí, del ser consciente. No, el primero es sobre me basé en una noticia de prensa, porque las noticias de prensa te dan luz a veces, ¿no? Y se titulaba así, pensemos esto, ¿no? Ellas enfermeras y ellos informáticos. Es esta frase nada más. Y esta frase ya dice tanto. Dice que en general, como un universal, con excepciones, evidentemente, ¿no? Las mujeres nos dedicamos a los demás. Hay bueno, los hemos aprendido, nos lo han enseñado, nos hemos revelado, pero finalmente nos importa el otro, nos interesa, nos preocupa, nos ocupa, ¿no? Es difícil desentenderse. Es decir, lo que venía a decir la periodista es, el 70%, no sé, me acuerdo el tanto por ciento, ¿no? De las mujeres, de las enfermeras son mujeres, y el 70% de los hombres, ¿no? Son informáticos. Es decir, los hombres, de momento, por ahora, el ser humano, parece que las máquinas les interesan mucho más. Puede ser, ¿no? Podría ser. Las máquinas como, bueno, la informática, las motos, los coches, los aviones, las armas, o sea, en fin, los aparatos. Eso indica mucho en el sentido de que ya desde tempranamente, bueno, pues las niñas, no hace falta que hagamos una educación feminista o no sexista, no es igual. Si pones elementos y objetos, sin mucha más cosa, los niños irán a darle patadas a la pelota y las niñas cogerán seguramente algún cubito. Pero tampoco quiero hacer estereotipos, pero eso existe, eso se da y se ve en las profesiones, evidentemente cuando hay más educación y más posibilidades y que hay mujeres que se acercan a la física, a la química, a las matemáticas y los hombres hay algunos que se hacen enfermeros. Pero en la educación pasa lo mismo, en la educación, en el trabajo social, en la enfermería, digamos, en todo aquello que tienes en cuenta al otro, digamos, en su conjunto,
el otro también pues, con su mundo interno, con su personalidad, con sus emociones. Entonces, las que nos dedicamos al campo de la salud, nos importa el otro, pero puede que hay veces que estemos, pues, o que se esté a veces, resaltando antes aspectos más biológicos o más educativos, que personas sabemos que los niños, según qué profesor o qué maestro tengan, pues aprenden o no aprenden. Igual con los médicos y con las enfermeras, es decir, sería como, no es tanto el medicamento, sino la persona que y cómo lo proporciona, y no es tanto el enfermo o la enferma, sino esa persona que dice, me pasa esto. Y aquí, bueno, intentando hacer un poquito, ¿no?, de esquema del asunto, tendría que ver con eso. Winnicott, que fue un pediatra y psicoanalista, es que no sé, yo no sé si se puede ser un pediatra sin ser psicoanalista o psicoanalística sin entender realmente el mundo interno de los niños, porque es así cuando conocemos a los seres humanos, conociendo a los niños, sobre todo en la primera infancia. Tiene un artículo magnífico que habla de la capacidad, porque el yo tiene capacidades, bueno, pues la capacidad de preocupación por el otro, el desarrollo de la capacidad de preocupación por el otro. ¿Y cuándo se produce ese desarrollo de esa capacidad? Porque esa capacidad no siempre se desarrolla, por eso tiene todas las palabras ese título. El desarrollo de la capacidad de preocuparse por el otro. Y esto empieza en la primera infancia, es decir, cuando están en el patio y uno se cayó en el fútbol y vino alguien a decir a ver qué te ha pasado y los otros siguen corriendo. Este último cómic que salía, que le han dado un premio de vídeo corto en Egipto, que es unas personas que van mirando un móvil mientras los otros se van cayendo, se van haciendo daño, se le olvida en el... se le olvida en el coche, se le olvida en el quirófano, porque cada uno está con su pantalla. Esto es lo que realmente me parece que nosotras podemos identificarnos. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿y a nosotras qué nos pasa? Bueno, pues hay que ver, siempre hubo un profesor o una profesora que nos llamó la atención, con quien nos identificamos, que dijimos, esta especialidad me va a gustar, o esto me gustaría hacer, o me gustaría hacerlo como esta persona. Estos factores, ¿no?, estos aspectos de identificación son muy interesantes porque ayudan pues a aprender, a mejorar, como los niños con sus papás y mamás. Lo que pasa es que los papás y mamás de hoy en día están muy desorientados, están muy abrumados, tienen poco espacio mental, poco tiempo. Me parece que hay algún otro micro, Raquel, que está abierto. Bueno, era esto un poco lo que os quería comentar. No sé si os sirve, si no, si lo reconocéis, porque bueno, todas necesitamos espejos en los que reconocernos, es decir, espejos no solamente en los que mirarnos, ¿no?, y qué aspecto tengo y qué me parece hoy, como sino no, en donde reconocernos, o sea, que son otros los que nos devuelven bastante cómo somos, qué hacemos, qué decimos, cómo lo hacemos, si llegamos, si no llegamos. Solamente la cara que nos pone una persona cuando le estamos hablando, ya sabemos si está, si no está, si hemos llegado, si no lo hemos entendido, si no, en fin. Son cosas sutiles, pero tan importantes. Pues mira, siguiendo este hilo que tú señalabas, que quizás sí, que muchas de las profesionales que estamos aquí, el desarrollo de la capacidad de preocuparse por el otro empezó en la infancia. Pero fíjate que he tenido una experiencia reciente con una gran profesional de salud pública que me explicaba su experiencia personal y cómo cambió su mirada al enfrentarse a un problema de salud personal grave, por el cual hasta aquel momento no había pensado en su propia muerte y en la muerte. Y a pensar en la muerte propia, y después de haber estudiado la mortalidad de la población en miles de estadísticas, empiezas a tener un problema y
entras en pensar en tu propia vida. Aparte de que a veces el desarrollo de preocuparse de la capacidad de preocuparse por el otro llega a no acabar de preocuparte por ti mismo. Y tú en la página 107, que os recomiendo cuando entréis en el libro, que hablas en un capítulo de las mujeres, la muerte y el cuidado de la vida. Y dices, empiezas el capítulo diciendo, hasta el momento en que perdemos un ser querido, la muerte parece una suerte de ficción. Las médicas, enfermeras y matronas y tal, hemos visto otras muertes, pero dices, las hemos visto en las películas, las hemos leído en novelas, para mucha gente sí, nos las han contado en los medios de comunicación, pero en cierto modo son muertes ajenas, lejanas, casi virtuales. Pero cuando perdemos a quien amamos, la muerte es algo real. Y cuando se pone en peligro nuestra propia vida, bueno, esto ya te lo añado yo, eso no lo pones tú en el, pero digo, y cuando se pone en peligro la propia vida, pues bueno, puede ser que entre en una otra crisis lo que tú te habías planteado, ¿no? Y esto me parece que no lo digo solo con la muerte, sino con el enfermar, ¿no? El hecho de que puedas enfermar de algún aspecto que tú no habías pensado que lo pudieras tener nunca y que te ha entrado en tu vida de una manera especial, tiene repercusiones en lo más profundo de las mismas profesionales. Yo por eso os recomiendo este capítulo. Entonces, ¿tú crees que en este aspecto? Y aquí también quería añadirte unas ideas que tú me has explicado y que me han ayudado también en mi vida profesional, ¿no? Dices, puede ser que las instituciones, los centros de atención primaria, los hospitales, despersonalicen a las personas que somos profesionales del sistema, porque no solo a las personas que tratamos, también las despersonaliza según cómo, y a las mismas profesionales, como podemos hablar a veces de que los mismos protocolos, por ejemplo, que utilizamos en sanidad, son más una cárcel que no una manera de tratar, porque si las tratamos a todos como de la misma forma, no tratamos a la persona, sino utilizamos un protocolo, pero no a la persona. Claro, las personas cuando sufrimos hacemos un cambio. Seguro que hay la mayoría de profesionales sanitarios que han sufrido algo en su propio cuerpo van a ser mejores profesionales porque sabrán lo que han sufrido y lo que sufre el paciente. Pero tenemos espacio en el sistema actual. Hicimos ya un webinar sobre qué mirada feminista teníamos sobre la sanidad actual. Y sobre la sanidad actual ya salió que aquí no podía, si no había un tiempo de ayuda, de espera, de contacto, no podíamos hacer nada. Tú me dijiste que tenías un libro de Isabel Mencíes, que era un libro que hace más de 60 años que está escrito, sobre cómo contener la ansiedad que provocan las instituciones. Vaya, cuando me lo has explicado un poco y me he mirado un poco la sinopsis, que no puedo tener el libro, pero te lo pediré para leerlo, fíjate, hace 60 años alguien ya pensó que las profesionales sanitarias cogeríamos un ataque de ansiedad trabajando en instituciones de una manera determinada. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar ansiedad y depresión a nuestras pacientes si resulta que lo padecemos solo de entrar en el trabajo, ¿no? Y no haber podido ni trabajarnos las propias emociones? Ya sé que te explico muchas cosas a la vez, pero eso No, he sí. vivido en esta semana pasada, en un congreso que fui y vi esta relación de habernos trabajado mucho la ciencia, la estadística, la bibliografía, y luego viene tu enfermedad, te descalabra todo el sistema y luego piensas, ¿y eso cómo voy a trabajarlo en una institución que ni reconoce mi problema, ni sabe mi minusvalía, ni sabe mi situación, y encima tengo que dar el callo como si no me pasara nada? Y el disimular que no te pasa nada es falso,
porque sí que nos Y pasan tanto, muchas cosas. ¿Eh? claro. Bueno, Sí. aquí te lanzo. No, muy bien, no. Qué lío. Gracias por llegar a la médula. De cada hueso hay médula, cada hueso está arropado por músculos y por tejidos, los tejidos la piel y la piel encima un traje. O sea, la médula tiene que ver con eso, las ansiedades de muerte. Digamos, a ver si yo lo puedo, claro, cada tema, brum, brum, ¿no? Se puede abrir por aquí, por allá. Pero mira, las psicólogas y las psicoanalistas nos pasa algo muy similar. Quiero decir, hasta que no hemos hecho nuestro propio trabajo personal, no hemos entendido por qué nos hemos dedicado a esto, que es escuchar, ¿no? El padecer, el sufrimiento y también la impotencia horrorosa, la angustia de muchas personas y con conflictos que vienen de mucho tiempo y están muy enredados. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Tengo ¿no? Quiero ser Santa Teresa de Jesús o quiero ser... No, ya sabemos que una cosa es vocación y otra es devoción, ¿eh? Esto ya lo dije yo en un artículo y entonces, bueno, tener devoción es una cosa y tener una vocación es otra. Entonces, vocación, digamos, tienes que poder pensar sobre ti misma, ¿no? Yo porque estoy aquí haciendo esto, ¿no? ¿Y a dónde me lleva? En todo caso, también hay una posición y una capacidad reparatoria de los demás. Reparatoria, hay gente que repara muebles, hay otros que reparan cuadros, hay gente que repara casas, hay gente que repara, ¿no? Obras de arte y hay gente que nos dedicamos a reparar personas. La capacidad reparatoria, es decir, aquello de decir, oye, voy a ver si con esto, con lo otro y con un poco más allá... No lo quiero simplificar porque nos lleva toda la vida de estudio esto, ¿eh? No es hacer una ensalada, un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de aceite. No, nos lleva toda la vida, ¿eh? Ver cómo a esa persona, cómo viene, hecha jirones, hecha trocitos, bueno, fragmentada, bueno, quemada, etcétera, en un sentido literal y metafórico, todo eso lo digo igual. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Desde dónde lo podemos escuchar, atender? Sabemos que la palabra tiene un efecto terapéutico, la actitud del terapeuta, del médico, de la enfermera, trabajador social, educador también, y que nosotros ofrecemos lo mejor que tenemos con una disociación operatoria. Disociación quiere decir que no te vas a contraidentificar con ansiedad porque entonces estás perdido. Uno y el paciente, porque, claro, imaginaros que la gente que está ¿no? en la unidad de curas intensivas tuviera las mismas ansiedades de muerte que la persona que está intubada. O sea, tenemos que hacer disociaciones, tenemos que hacer escisiones respecto de qué, de unas ansiedades que son el tuétano, por eso voy al tuétano. ¿El tuétano cuál es? El tuétano surge en las ansiedades de un bebé. Y yo tengo que volver para explicar lo que nos pasa a nosotras con 70 años o 60, ¿eh? Es lo que le pasa a un bebé, es decir, las ansiedades de muerte. Un bebé que no come, un bebé que no bebe, un bebé que no tiene brazos, un bebé que le quema el sol, o sea, lo sabemos, no lo sabía solamente Winnicott. Lo supo también Anna Freud y también lo supo Melanie Klein y lo supo François Dolto y lo supo todas estas grandes psicoanalistas de niños, ¿no? Que entendieron las ansiedades. ¿Qué ansiedades son? Son de aniquilación, son de muerte, son devastadoras. Entonces el niño no puede pensar, el niño no puede pedir lo que necesita, pedir lo que uno necesita. Entonces, ¿con eso a qué voy? Que todo esto que en un momento determinado puede suceder en un momento de la vida, ¿no? Decías una médica que se da cuenta de que le han encontrado un tumor o que tiene su marido que lo tiene en una situación muy, muy grave y crítica. Entra en contacto, todos entramos en contacto con esas ansiedades de muerte, pero no desde lo imaginario, desde lo real. O sea, es cierto, es verdad, ¿no? Porque las de una criatura de alguna forma tienen que ver con una realidad biológica, o sea, su organismo no llega, no se puede mover o le cuesta respirar, los niños con asma, etcétera, ¿no? Tienen esas ansiedades y tampoco son todas imaginarias, ¿eh? Son reales, es decir, ahí hay una realidad de algo que no funciona. Bien, entonces, de todas maneras, mira, por la combinatoria de cada quien,
en esta tarea que es entrar en un dispositivo asistencial, ¿no? Y ponernos a ver qué entendemos y cómo podemos reparar, ayudar, contener, mejorar a los demás, a una familia, a una criatura, a una persona. Y con eso sabemos que estamos trabajando no solamente con lo que conocemos, sabemos, hemos estudiado y hemos practicado, sino también con nuestra propia persona. Y claro, nuestra propia persona, pues yo recomiendo que cada una la cuide porque es lo único que tenemos y que seamos atentas de no ser devastadas por las ansiedades, digamos, de impotencia, la ansiedad de muerte y de ser conscientes. Es decir, ¿qué pasa entonces? Ahora me he dejado la tercera pata del asunto. Para enfrentarse a las ansiedades, o sea, a la realidad, por ejemplo, en la guerra, ¿no? Los campamentos, enfermerías de guerra, ¿no? Bueno, Freud tiene trabajado lo que es el trauma, ¿no? De la neurosis de guerra, cómo quedan esas recurrentes en pesadillas, cómo quedan invadidas las personas que no se pueden recuperar, igual que niños o adolescentes que han tenido situaciones que son para ellos como una guerra, los abusos sexuales, etc. Entonces, todo eso devasta al sujeto. Pero, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos delante de personas o estamos trabajando con personas muy dañadas, si no lo hacemos en buenas condiciones, personales primero, individuales, después de equipo, después de servicio, después de institución, se nos recrudecen las ansiedades primitivas. Nosotros decimos, son ansiedades precoces, estas ya están denominadas así, las ansiedades precoces, es decir, de los primeros tiempos de vida psíquica, porque todavía no hay un yo, todavía no hay un consciente, todo es puramente sensorial y son muy intensas. Y nosotros podemos hacer una regresión a esas ansiedades tan intensas. Entonces, después aquí hay otro tema, que es el que tú pones al lado, porque van juntos, que es, ¿las instituciones enferman? Sí, esto lo sabemos, las instituciones enferman. Algunas enferman más y otras enferman menos. El ejército es una institución y depende, se ha organizado como la Iglesia, ¿no? Son las dos grandes instituciones que las estudió Freud también, ¿no? El ejército, la Iglesia, por ejemplo, están tan organizadas, jerarquizadas y cada uno tiene su papel, que entonces previene de que haya confusiones, cada uno está en su lugar, tiene su rol y entonces también hay unos límites muy demarcados. Pero luego hay otras instituciones, que son instituciones que se van desarrollando con las décadas y con las del siglo pasado, ¿no? Que son la escuela, la universidad, los hospitales. Y estas instituciones, también los psicoanalistas que se ocupan de las instituciones, detectan cuándo enferman y cuándo no enferman tanto. Porque siempre lo institucionalizado enferma. ¿En qué sentido? En que se hace tóxico, en que es muy difícil mantener una autonomía, una identidad propia, porque te tienes que estar siempre acoplando, ¿no? Y sometiéndote a determinados ritmos, ordenanzas, protocolos, bueno, ya no digamos máquinas, ya no digamos inteligencia artificial, es decir, cada vez uno va sirviendo, es que lo que nos estamos encontrando ahora es que las personas para lo que servimos, para los que sirven, yo desde luego de momento no, es para utilizar las máquinas, para saber utilizar las máquinas, que con esas sí que sabremos muchas cosas de las personas, pero quizá no sabremos lo esencial de las personas, que tienen que ver con su sentir, con sus pesadillas, con sus ansiedades, con sus temores, con su propia historia, con sus propios traumas. Eso no lo va a saber una máquina. Todavía no nos han hecho un escáner en donde surja que a los 3 años, ¿no? Su mamá se marchó y nunca más le dijo nada y se quedó abandonada. Y eso es un trauma que tiene repercusiones enormes para ella en su vida amorosa, para su vida como madre, en su vida como pareja y para muchas otras cosas, ¿no? Bueno, estoy diciendo uno, pero claro. Esto de que sí, hay análisis, digamos, de las instituciones y de la toxicidad. La toxicidad no solamente es el aire, si está filtrado por el aire acondicionado, si tiene una buena luz, si la pantalla, no solamente tiene que ver con los horarios, con la conciliación, con si hay un gimnasio en la empresa, que ahora por suerte a veces hasta tienen piscina, sobre todo las norteamericanas, en fin, los países desarrollados que quieren que sus empleados desarrollen mucha más eficacia. Saben que la eficacia va a estar según las condiciones de trabajo.
Entonces, pero hay otras instituciones que tienen unos mecanismos que están bastante, digamos, periclitados, oxidados, con unos funcionamientos muy rígidos, en donde además las jerarquías tampoco, ¿no? Son en equipo, que son unilaterales, en fin, todo esto sería un análisis institucional que ahora no hay tiempo y es muy interesante. Entonces, una profesional, siempre, cuando yo hago una supervisión de un equipo, digo, a ver, este equipo, ¿quién lo dirige? ¿De quién depende? Del hospital tal, y lo dirige tal, y está financiado por cuál. ¿Y qué podéis hacer? Pues podemos hacer una visita cada 2 meses de media hora. Bueno, pues entonces vamos a rediseñar el foco, porque hay que ir al foco y tener también la capacidad de hacer duelo de todo lo que no vas a poder hacer haciendo media hora de visita cada 2 meses. Bueno, igual explico así un poco alborotadamente muchas cosas, No, pero pero es igual, que vamos a lanzar ideas y ya está bien. Al paso que vamos, el duelo, vaya, estaré llorando y ya sí voy pensando todas las cosas que no hacemos. Yo te lanzo la última reflexión y abriremos el debate, pero vale. ¿cómo está pasando que en la sociedad actual hay un aumento de la visibilización de las violencias, las opresiones, las dominaciones, las humillaciones y las desigualdades hacia las mujeres, que también están repercutiendo en las profesionales sanitarias? Yo veo que ha ido bien, creo que ha ido bien. Primero fue el movimiento Me Too, que las profesionales del cine nos relataron las humillaciones y nos alertaron sobre la intimidación sexual en sus vidas para conseguir un buen papel en el cine. Y allí constatamos una cosa: los actores varones no dijeron nada. Hemos experimentado lo que ha pasado en el fútbol de mujeres español, que encantada de haberlas conocido, ejemplos de coraje y sororidad, porque han sido hermanas y ahora lo son delante del juez, y en el que el silencio de los futbolistas hombres ha sido, vaya, se ha oído hasta el confín del mundo porque no han dicho nada. Entonces, ¿qué nos pasa a las profesionales sanitarias? ¿Qué pasa con el malestar emocional de las profesionales y podríamos decir, la participación del personal sanitario masculino? Una primera cosa es que estamos intentando, y en la red lo hemos intentado, investigar las humillaciones, agresiones que reciben las profesionales, si sus horarios son compatibles con la maternidad, con el amor, con el ocio activo. ¿Cómo podemos incorporar a los hombres no machistas? Porque los hombres machistas no se van a incorporar, se han de tratar, tienen otros problemas. Pero no todos los hombres son machistas, hay hombres que no lo son. Y entonces, estos hombres ahora están callados. No sé, les ha dado por callar, pero ahora les pido que hablen, ¿no? Pues ¿cómo nos podemos incorporar a la lucha por los derechos de las mujeres? Porque si no, la violencia estructural continúa con el silencio de los hombres. Y a mí me gustaría, que ya lo debatimos en la red también, que nosotros tenemos un espacio de mujeres y nos lo hemos creado para poder hablar tranquilamente, pero algunas veces tendríamos que pensar si al espacio lo abrimos también a sanitarios, que también les preocupe cómo cambiar esta sanidad en el estilo humano, ¿no? Entonces, creo que es más difícil, o sea, una cosa es sanarnos a nosotras y hacer los duelos, y otra cómo hacemos alianzas con machistas, profesionales sanitarios, que también nos quieran ayudar a mejorar la atención sanitaria. Lanzo esta última idea porque la podemos discutir entre todas, pero no solo tú, pero tú nos dices lo que piensas y ya podéis ir levantando manos las que quieran hablar, porque las iré mirando todas. Callo y cierro. Gracias, Regina. No, gracias a ti, porque bueno, este es un tema también muy crucial. Quizá una primera... Bueno, Sí. sí que se acercan al mundo sanitario, pero se acercan de otra manera, ¿no? Se acercan, digamos, no es tanto que se acercan a las personas, sino que se acercan a las enfermedades, se acercan a la tecnología, se acercan a la investigación, se acercan a la eficacia, se acercan a la economía, ¿no? Tiene que ver con la política económica de la sanidad. Bueno,
pero a los jóvenes adolescentes, pues, ¿qué sucede que no les apetece, que no les interesa? Eso sería una pregunta. Bueno, yo puedo tener hipótesis, pero en fin, algunas también son cosas que comentan ellos mismos. Pero ¿por qué callan? Bueno, no sé, creo que puede ser bastante evidente. Seguramente callan porque ellos también tienen mucho que ocultar. ¿Quién no habrá hecho lo mismo? Y mucho más, y no a la vista de todos, sino un poquito así como quien no quiere la cosa. Por un lado sería seguramente mucho que ocultar, vergüenza ajena. Dios mío, lo han pescado, a mí que no me pesquen, están todos muditos. Bueno, esto es un poco como en el colegio, ¿no? Que han encontrado un chico que le ha cogido el bocadillo al otro o el juguete y todos los demás están así como diciendo, Dios mío, a mí que no me pillen, ¿no? Ese por un lado. Vergüenza. Otro, culpa. Hay culpa. Yo creo que la culpa, que no es a veces es consciente, pero inconsciente, digamos, del género masculino, porque claro, no podríamos decir es que los hombres son machistas. No, hay hombres que lo son y hay otros hombres, pues que bueno, que no saben ser de otra manera, pero que a veces se quedan muy desconcertados con los grupos de sus, ¿no? Con los que solo beben, que solamente están pensando en a ver cuándo pillan a una chica, hay jóvenes que están, que se sienten tan diferentes como las mujeres que éramos feministas en los grupos de mujeres que no lo eran, que claro, siempre estabas como que, bueno, lo digo, no lo digo, lo planteo, no lo planteo, ¿no? Ahora esto ya pasó, pero en su momento también era complicado, ¿no? O sea que yo diría que hay vergüenza, hay culpa, después hay miedo. Miedo, madre mía. O sea, a mí me puede caer una gorda como estos. O sea, hay miedo de que igual ahora me voy a pasar, ahora ya no sé cuál es el código. Las mujeres ya tienen un código. ¿Os acordáis de aquella frase tan estupenda que decía que los hombres quieren mujeres que... y las mujeres buscan hombres que todavía no han llegado? O sea, están en un momento de tránsito, ¿no? En donde los valores y los cánones de los hombres bueno, por casualidad o por esfuerzo por parte de cada uno, hay muchas parejas en donde los padres se quieren involucrar y se involucran, y lo que es involucrarse en la crianza, en la vida, bueno, pues en una vida diferente de la que habían llevado hasta entonces. Yo podría decir estas, después también hay algo como mucho más, a ver, como pragmático, que yo creo que las mujeres eso también lo tenemos que revisar en nuestras vidas personales. Me quisiera operar es del espíritu de sacrificio. Sale muy caro operarse el espíritu de sacrificio. O sea, yo ya sé que eso queda, yo que sé, que ya sabemos todas, que pasamos por unas historias increíbles, pero eso de la resiliencia a mí también me suena un poco también a sacrificio, ¿no? Porque ya lo has superado, pues bueno, pues a otra cosa, ¿no? Y luego sí que me gustaría que, como yo me dedico a la promoción de la salud, lo que me gustaría saber es cómo enfrentarnos a estos malestares, ¿no? E incluso a esta prevención del suicidio que cada vez se está dando más, se visibiliza más, porque los accidentes de tráfico han reducido la mortalidad y ha aparecido más el suicidio, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso en las mujeres, ¿no? ¿Cómo afrontar y prevenir estos malestares, ¿no? Bueno, sí, yo tengo el último capítulo sobre el tema de prevención. No he llegado, sí. Yo diría que es el capítulo más aburrido, perdone. En los otros, bueno, pero cuando lo volví a leer, digo, pero yo pensé que lo tenía que poner, porque dos o tres cosas de esto. No todo se puede prevenir. O sea que la prevención, ¿prevención de qué? Prevención, a ver, ¿de qué? De enfermar, de morirse, que es otra cosa, de matarse, de sufrir abusos. Pero es que primero tenemos que
sacudir como un ideal, ¿no? Vamos a hacer fantásticos programas de prevención y entonces la población vivirá en unas condiciones saludables, realmente, bueno, favorables, saludables, etcétera, etcétera. Ese ideal. Ahora bien, si la propia comunidad, sea de adolescentes, sea de familias inmigrantes, sea de lo que sea, la propia comunidad establece cuáles son las condiciones de vida que son mejores o que son pésimas, con eso sí que se pueden empezar a hacer algún plan de prevención. Es decir, cuando surge desde la propia comunidad, bueno, no sé, fueron las mujeres embarazadas las que dijeron que querían, y bueno, los centros de planning, esto no existió hasta que se murió Franco, ¿no? O sea, los centros de planning, después a centros de planning son los centros de información, etc. Pero bueno, la prevención, pónselo. Yo tengo un capítulo, uno de los, donde digamos, son dos cuerpos, pero son dos imaginarios los que se juntan. Cuando unos jóvenes se juntan, van a estar pensando en póntelo, en pónselo. Es que vamos a hacer educación. Nunca ha habido tantas enfermedades de transmisión sexual como ahora. Es un problema de salud pública. Oye, y el alcoholismo, porque no lo han dicho, el alcoholismo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, yo voy desde mi enfoque, claro, no, es que no lo puedo escuchar, ni hablar, ni pensar desde otro lado, que es la pulsión. Dicen, la pulsión, ese elemento psicoanalítico tan raro. No, la pulsión de beber, la pulsión de, digamos, pues de follar, ¿no? La vida pulsional de los jóvenes en estos momentos, bueno, es que hemos pasado de la represión a la actuación, de la represión, todo contenido, eso generaba un malestar, la neurosis. Pero ¿qué es lo que está generando? Que no hayan barreras y hay métodos y ayudas, pero no se utilizan, porque es que no es por educación. Cada uno llega a entender lo que es la sexualidad y las relaciones sexuales a través de su propia experiencia y de una maduración que a veces dura, en fin, mucho tiempo. Pero primero, no todo se puede prevenir. Después, que la prevención o la promoción de la salud que pudiera venir desde los propios colectivos, desde los grupos etarios o desde las propias situaciones, yo qué sé, las mujeres en situación de duelo, etcétera, ¿no? Y lo que sí sería muy importante es la prevención del estado emocional de las profesionales sanitarias. Ya sabemos que tiene que ver con las condiciones de trabajo, sí, pero no solamente con sueldo y con horarios y con equipos. También tiene que ver con qué es lo que se espera y se pide de cada una de ellas con los pacientes. O sea, ¿dónde están los criterios de rentabilidad? Si los criterios de rentabilidad son solamente económicos, en Begutoli, ¿no? Pero si tienen que ver con que cada vez acude menos atención primaria, cada vez se medica menos. Bueno, ya hicimos un estudio que se publicó además en la AEN diciendo cómo baja, bueno, la mortalidad, el consumo. Todo eso lo sabemos. O sea, cómo se pueden mejorar las condiciones, pero con un baremo amplio en donde también sean los propios pacientes o las propias médicas las protagonistas de todo eso. En fin. Gracias, Qué Regina. bien. Hay más palabras. Tenemos Perfecto. dos palabras pedidas y les voy a rogar, si te parece, tú puedes tomar nota, que ellas expliquen cada una lo que quiere preguntar y te las contestas a las dos. Primero está Gemma Coria y después Pilar Babi. Gemma, adelante. Gemma desde Gijón, ya os la presento. Vale. Hola, soy Gemma Coira por la Salud Nienda de Asturias y me ha interesado cuando has comentado lo de que la capacidad de el desarrollo de la capacidad de preocuparse por los demás en la primera infancia. ¿Podías desarrollar un poquito más esto? Gracias, Gemma. Pilar, ¿qué nos quieres decir? Y gracias por estar aquí. Hola. Buenas tardes, gracias a todos, gracias Regina. Yo quiero señalar algo que has dicho muy interesante, bueno, muchas cosas interesantes, pero vamos a darle prioridad a una, que es este aspecto devocional de la sanidad.
Mira, yo hace unos días hablaba con una pareja de compañeros de promoción, que además son pareja, que están casados, y él ha estado trabajando en una UCI hasta ahora recientemente que se va a jubilar, y ella es médica de familia. Y somos los tres amigos desde la facultad. Y él decía, es que la atención primaria de salud es una religión, la vivís como una religión. Y claro, como una religión, pues la vivís y la sufrís. Y pensé, y me quedé con la idea y pensé, tengo que pensar en esto. Y cuando has resaltado el aspecto devocional de la atención médica, sanitaria o de atención al otro, pero yo pienso en la mía, en la que yo he vivido, ahora estoy fuera de la atención por otros motivos, pero creo que deberíamos mirar eso, porque lo sagrado es la vida y el vínculo con la vida, pero la institución no puede llevarse ese sagrado porque no lo merece. Gracias, guapas, y gracias, Regina. Gracias, Pilar. Pues a ver, Regina, te lanzan dos. No, pero bueno, Sí. empiezo por Pilar porque no acaba, me la ha puesto, perdón, me la ha puesto huevo, ¿no? O sea, porque dice, devoción no porque lo sagrado es la vida. Bueno, pues todas sacerdotisas de la vida. Todas entramos en el templo, que es el hospital, entramos en el templo, ¿no? Y todas nos vamos a poner las batas, porque antes eran las túnicas, y nos vamos a dedicar con devoción. No, no quiero hacer sorna, quiero decir, hay bueno, antes eran las misioneras que se iban al Congo o los misioneros también, hombre. Después hacían otras cosas, los misioneros, más que las misioneras con los nenes en el Congo. Pero bueno, para que veamos la pulsión. La pulsión, pues, o se sublima o no se sublima. Si se sublima, entonces hay esa devoción, digamos, todos nos debemos, antes que irte a la playa los meses de mayo y irte a bailar o estar con la pareja, eran los exámenes del MIR. O sea, yo, las bibliotecas, los meses de los exámenes del MIR, y están allí todas, diciendo yo esto me debo mi vida, es una entrega. Y esa entrega, bueno, no sé, ahora no quiero hacer una especie de psicoanálisis barato y simplista, pero todo aquello que sea, porque ocuparse del otro nos da un beneficio. Es que en realidad, ¿quién se beneficia más? Tendríamos que pensarlo. Si nos reparan, imaginaros una consulta que vinieran 3 o 4 y tuviéramos las horas libres, diríamos, no sirve para nada. Nos dan un sentido a nuestro servicio, porque es un servicio. Entonces ese servicio nos gratifica con esa palabra que es tan fea, que es narcisísticamente, es decir, en nuestra autoestima, lo tenemos que hacer bien, pero es que si no lo hacemos bien, pues podemos causar perjuicios, estragos, etc. O sea, ahí hay algo de la autoestima de cada uno que se juega. También un abogado que lleva a alguien, no la que está defendiendo a Rubiales ni al... Pero hay abogados que realmente son gente que se dedica solamente a los turnos de oficio, son todos aquellos que, en fin, robaron un poco y no sé qué, pero todo eso, ¿cuánto a nosotros nos gratifica? Y cuánta renuncia de algo personal por entregarnos a los demás. Eso tiene sus riesgos, es decir, pero también tiene muchas gratificaciones. No, yo no creo que haya que penalizarlo, para nada. Tiene muchísimas gratificaciones, porque no es por el sueldo que estáis ahí ni estamos ahí, porque no es por las posibilidades de investigación, de desarrollo. Entonces tienen que ser personales. ¿Y personales cuáles? Pues aquellas que, mira, yo no puedo renunciar a algo que me gusta, no puedo renunciar a leer, no puedo renunciar a escuchar música, no puedo renunciar a ir por el bosque porque a mí eso me beneficia. Y yo no puedo renunciar a ir al hospital, incluso cuando hay gente que toma turnos de otro. Pensemos en eso y no descansan. Y creen, aquí hay unas fronteras que, vale, y después no pueden hablar de nada más. Los amigos son los del club de los entregados. Pero bueno, no hay que penalizarlo, no es en absoluto.
hay que ver lo que cada uno, bueno, hay gente que la cocina, vive en la cocina y son cocineros y las condiciones de los cocineros son que, bueno, yo he escuchado a algunos pacientes cocineros terrorífico, pero oye, solo están pensando en cómo van a hacer para que el otro le guste más aquel plato o lo que han encontrado. Pues oye, esto es entregarse a los demás. Ahora bien, el tema es cuando uno empieza a enfermar y se enferma de diversas maneras y te das cuenta de diversas maneras y el problema a veces es que te enteras un poquito tarde, pero bueno. Respecto del desarrollo de la capacidad de, ¿no? Sí. de preocupación, y ya con esto no sé si yo, de todas maneras, encantada de estar aquí hasta que comentéis más cosas. No, a y media cerraremos. Vale. Seremos puntuales, Shakira. Muy bien. Bueno, sería como muy obvio decir que es cuando se va desarrollando la capacidad de empatía, ¿no? Bueno, sería como algo, las neuronas espejo, digamos, esa empatía que ya se tiene que desarrollar por supervivencia de la criatura por parte del adulto, mujer u hombre, que tiene que entender todo aquello que sucede cuando no hay palabras y cuando no hay unos indicadores comunicadores claros, es todo preverbal y todo sensorial. O sea, todo eso se va poniendo, porque la relación mente-cerebro pues, es simultánea y se desarrolla más y menos, ¿no? Según la combinatoria. Hay chicos de altas capacidades que tienen una capacidad de entender lo que los demás les cuesta a lo mejor 3 semanas y ellos, y esas capacidades cognitivas están absolutamente disociadas, muy disociadas de las emocionales. En cambio no se dan cuenta que le caen mal al de al lado o que cuando se le dio una patada a la cartera el otro se enojó y el otro pasaba y no le he dicho ay disculpa. Entonces, todas estas disociaciones influyen en la relación con los demás. Esa es la empatía. Bueno, cuando la emoción del otro, la empatía no solamente es para lo malo, también es, no hay cosa más contagiosa que la risa, dicen, ¿no? Se contagió la risa, ¿no? Bueno, se contagió el ataque de histeria, las chicas empezaron a gritar y asustarse y entonces en el patio empezaron 2 o 3 y bueno, y allí el grupo de 15 ya estaban haciendo el contagio emocional, ¿no? Esa especie como bueno, algo así como en espejo, ¿no? Son como mimético. A veces el semáforo está todavía en rojo, pero alguien se pone en marcha y todos los demás también se ponen en marcha. Y el semáforo sigue estando en rojo. O sea, y en la información, que es estar parado, es para todos, pero como uno se movió, todos los demás siguen. Esta peculiaridad del ser humano, ¿no? En la sala de espera de una consulta, bueno, pues si hay alguien que, ahora con la COVID, ¿no? Si hay alguien que tose, ya todo el mundo preventivo. O sea, hay situaciones en donde hay el contagio en el sentido de estar como muy alerta o muy pendiente o muy atento. Hay personas que se dejan influir menos, que van, ¿no? Que están muy tabicadas. Esto es el discurso del político. Es igual lo que te acaban de decir, te acaban de insultar, te han puesto no sé qué, pero tú vas tabicado con tu discurso. Eso no te influye nada. Es una coraza. Ya sabemos las defensas. Las defensas ayudan mucho. Hay defensas que son iatrogénicas y hay otras defensas que son más saludables. Las iatrogénicas son las que finalmente hacen un trastorno en el carácter, porque hay gente que de tanto entregarse o de tanto no estar por sí mismo, etcétera, etcétera, pues las mamás que si les comían la comida, si les llamaban por sus santos, si les estaban por ellas, estaban de buenas, pero si no, se sentían muy dejadas de lado, muy amargadas, y entonces estaban, bueno, tenían una relación mucho más fría y distante. Bueno, hay otros, en cambio, que se pueden poner la coraza, que todo eso no les penetra. Las defensas, ¿y las defensas cuáles son? Claro, ahora no tenemos los castillos como antes, pero es que en la geografía y en la antropología conocemos las defensas, ¿no? Las armas son defensas, los castillos, ¿no? las paredes, hay defensas como
simular que eres de otra manera, ¿no? El transfigurarte. Hay médicos, yo he visto algún médico, por ejemplo, pues que realmente era de un amable y en su casa pues realmente tenía todo el mundo aterrorizado. Entonces, bueno, pues ahí aparece como alguien que en su verdadero self no es. Bueno, son como, se va desarrollando, se va puliendo. Yo diría que aquí lo importante para nosotras y para atender pacientes, bueno, sobre todo en la consulta más médica que psicológica, las personas vienen para ser escuchadas. Algunos no pueden hablar, pero los que no pueden hablar y solamente hablan del síntoma, es como para estar todavía más callados para ver si pueden conectar un poco mejor, porque si ahí hay un poco de abreacción, o sea, si se emocionan o si estallan o si sale, eso en sí mismo ya es terapéutico, ya hemos desbloqueado algo que es insidioso, porque todo lo que está congelado y está duro internamente, pues si tiene dolor de cabeza tendrá más dolor de cabeza, si tiene insomnio tendrá más insomnio, si tiene dolor de espalda tendrá más dolor de espalda, y si resulta que le duele el estómago porque no digiere más y la úlcera, o sea, vienen para ser escuchados, aunque ellos no quieran hablar o aunque no tengan ganas de decir lo que están llevando dentro. Lo que pasa que, bueno, eso puede pasar que después, a ver, ¿quién más lo escucha aparte del médico, no? Tina. Gracias, Regina. Sí. Tina, tienes la palabra. Preséntate, que no te conozco. Micro. Ahí estoy. Tina Ibáñez, de Gijón, psicóloga clínica, trabajo en el Hospital de Cagüeñes de Gijón y pertenezco a Comadres, a la tertulia de Comadres. Carnavals, ya te hemos visto por aquí, y compañera y amiga de Gemma Coira. Bueno, me ha prestado mucho esta webinar, aunque he llegado ahora al final, porque no me acuerdo de la hora exactamente, porque había leído tu libro y lo leí con fruición, me encantó. Y, Gracias, porque todo el mundo me dice en papel, en papel. Yo digo, bueno, ya saldrá en papel. bueno, Y alguien estuvo que lo muy ha leído bien. entero. Oye, pues muchas gracias. Estoy muy agradecida, de verdad, ¿eh? De verdad. Sí, me encantó que la inmediatez del medio, ¿no? Porque yo me enteré de que estaba el libro y a las 2 horas ya lo podía leer. Digo, bueno, qué bien, eso es genial, ¿no? Y además no tengo que ir a la librería ni nada. Bueno, fue genial en ese sentido. Y nada, digo que desde que lo leí me he fijado mucho que en las consultas yo trabajo mucho con mujeres que tienen problemas somáticos, problemas de salud importantes, cánceres de mama, diabetes tipo 1, por no hablar de atención perinatal, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que a mí que yo he observado es que, bueno, lo que cuesta a las mujeres, porque son casi todas mujeres las que atiendo, curiosamente, en el hospital, con todas estas patologías, son casi todas mujeres, hay muy pocos paisanos. Entonces, lo que les ocurre muchas veces, o casi siempre, es que les cuesta muchísimo reconocer que tienen un problema y que tienen que hacerse cargo de sí mismas. Porque la inercia es tan potente de hacerse cargo de los demás, estar preocupados, etcétera, estar atareados, que se han olvidado de su cuerpo y de su vida. Entonces, yo casi siempre cuando los pacientes se van de alta les pregunto qué es lo que has pillado de todo esto, ¿no? ¿Con qué te has quedado, ¿no? Y entonces lo que ellas dicen muchas veces es, nada, pues me he dado cuenta de que tengo que ir más despacio y de que tengo que mirarme y de que he empezado a ir a yoga y de que tengo que pasar un poco de lo que los demás, ¿no? Tal. Digo, bueno, genial, objetivo cumplido, ¿no? Y entonces, y últimamente les estoy hablando de la Bella Durmiente. Digo, mira, hay una psiquiatra que habla de la Bella Durmiente y de lo bueno que es, ¿no? El poder, digamos, despertar y darte cuenta
tener esa autoconciencia de qué es lo que te está pasando. Y no es que se me pone una bola en el estómago, es que me estoy poniendo tensa, es que me estoy poniendo de no sé qué manera cuando tal cosa, ¿no? Y que además eso no tienen por qué criticarse ni tiene por qué, ¿no? Entonces, bueno, quería decirte eso, cómo me estar sirviendo de metáfora para trabajar con mis pacientes, y que me ha encantado poder... las áreas que planteas en el libro me gustan mucho, son como emergentes que hay ahora mismo, de lo que yo aprecio también en las consultas ambulatorias y tal. En las hospitalarias es más sesgado, pero aparece también esto que estás viendo, ¿no? Que has planteado tú en el libro. Me parece muy insertado esas áreas en las que lo has distribuido. Pues nada, era eso. Enhorabuena. Muchas gracias, Tina. Gracias por tu Muchas aporte. gracias, Tina, también por el testimonio. Bueno, pues cerraremos aquí. Regina, tú cierras y dices lo que quieras. Yo me ha gustado mucho el testimonio de Tina, porque realmente el objetivo es hacernos conscientes de que las decisiones las vamos a tener que tomar nosotras. Incluso las decisiones de abandonar la religión de atención primaria para pasarnos a la ciencia de la primaria y tener tiempo para divertirnos aparte, de que todo no sea una religión. Pero está bien, habéis aportado tantas cosas que espero que las pensemos. Regina, cierra tú, te despides y hasta otra, que los webinars van a venir cada mes. ¿De acuerdo? Bueno, nada, me alegro mucho de vuestra compañía, de vuestra escucha. Yo he ido articulando un poco como he sabido, todo el campo de la vida de las mujeres. Esto me viene de línea familiar, evidentemente, pero también de intereses propios. Pero yo solamente quiero decir una, yo con aquello no tenía suficiente. Me parecía que cambiaban las leyes, pero no cambiaban las mentalidades. Que teníamos derechos, pero que no se ejercían. Que denunciábamos y se veía muy claro, pero que aquello no tenía unas consecuencias, digamos, de alivio o de mejora de vida. No sé, diversas circunstancias me llevaron a dedicarme a la clínica y a entender mejor el mundo interno, la vida psíquica, ¿no? La vida de los sueños, no solamente porque hoy se puede dormir sin soñar, a veces se sueña sin dormir, a veces no dormir son pesadillas, a veces son sueños de realización de deseos, otras veces son de recuerdos traumáticos. Así, aquí podríamos abrir la caja de Pandora. Pero el mundo interno tiene una riqueza y nos muestra, podemos aprender mucho. Y eso también a situarnos, no confundirnos, no contraidentificarnos con el padecer del otro, no lamentarnos o no tener una actitud paternalista. A mí me parece que eso es algo a evitar, el maternalismo, ¿no? Nos ocupamos, las cuidamos, estamos atentas, a ver si desde ellas también se genera demanda, se genera cambio interno, que entonces si hay interno habrá externo, pero no se puede empezar a decir, ay, tú lo que tienes que hacer es separarte, los cambios externos no generan cambios internos, pero en cambio los internos sí que promueven transformaciones externas, ¿no? Bueno, estoy muy agradecida, Caps. Mensaje recibido. Vamos a los cambios internos, pues también nuestros. Buenas noches y hasta la próxima. Cerramos. Chao. Gracias.